Hello, my guys. Welcome one more time to this, your English channel, English for Us. If you really want to practice your English, stay with me until the last part of this video, and you will be learning something very essential in English. So, this is your English classes. Okay, so today, guys, we are going to practice and to learn the yes/no questions, or as it says, closed questions. All right? So, en inglés hay diferentes tipos de preguntas, ¿ok? Al igual que en el español. Por ejemplo, están las preguntas abiertas, open questions, or the closed questions, preguntas cerradas, ¿verdad? So, para que tengas una mejor idea, las preguntas abiertas, como ya sabes, son aquellas donde damos más información, alright, que a diferencia del closed questions, que solamente pues damos un simple sí o no, alright. Bien, so vamos allá, alright. Here we have. Cuando estamos formando una pregunta o yes no questions, pregunta corta, debemos de incluir siempre los verbos be, do, or have. Ok, so, como ya sabes, si necesitamos decir estás o eres, alright, ahí utilizamos el verbo to be, que en caso de que no hayas visto cómo utilizar el verbo to be, puedes irte, ok, en la parte de acá arriba y ver el video previo, ok, sobre el verbo to be. Bien, so, como decía, si vas a decir ¿eres tú un profesor o eres estudiante? So, aquí pues ya vamos a usar el verbo to be. Alright. Ahora, si no vamos a usarlo, pues en este caso usamos un auxiliar. Ya dígase do or have. Ok, so vámonos con, en este caso, el día de hoy, with the verb to be y también con el auxiliar do or does. Ah, caray, eso sí me interesa. So, volvemos previamente a lo que fue el verbo to be. ¿Te acuerdas que para el verbo to be, alright, debemos utilizar am, is, or are? Very good. So, una oración simple sería I am a teacher. You are my friend. Okay? He is my friend. Muy bien. So, esas son oraciones. Ahora, si queríamos hacer una pregunta utilizando esto, pues lo que simplemente hacemos es que el verbo to be va al inicio de la oración para, en este caso, ser una manera interrogativa. Por ejemplo, si yo voy a decir You are my friend, pues cambio y digo Are you my friend? Recuerda, poniendo siempre la signo de interrogación. Bien, so ya aquí tenemos el yes no question, ¿ok? Pero ¿cómo respondemos a este tipo de pregunta? Are you my friend? Bien, so para responder esto decimos yes, you are, or no, you are not. Podemos también en negativo hacer la contracción de you are not por you aren't. Muy bien, so that is with the verb to be, alright. Otro ejemplo para que podamos practicarlo. She is my teacher. Bien, eso es una oración. She is my teacher. Ahora, ¿cómo haremos la pregunta? Exactly. Is she my teacher? ¿Ves? Así de simple. Ya sabemos cómo utilizar
en este caso, yes, no question con el verbo to be. Simplemente, is she your teacher? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she is not. Es la forma larga. So that's with the verb to be. Ahora, cuando no necesitamos utilizar el verbo ser o estar, ¿ok? Verb to be, así decir, pues debemos de utilizar un auxiliar para hacer una pregunta. Si yo quiero decir, ¿tú hablas español? Ok, so, como puedes ver, en esa pregunta no hay verbo to be. Yo no digo tú eres o en este caso that part. Pues en este caso voy a decir el auxiliar do. Alright? So, debemos primero saber utilizar cada pronombre con dicho auxiliar. Por ejemplo, I do, you do, okay? He, she, or it does. So that's the difference. Esa es la única diferencia. La tercera persona del singular, he, she, and it, se utiliza el auxiliar does. Alright? So ya sería luego para en plural, they do and we do. Okay? So vamos a hacer una pregunta utilizando el auxiliar. Por ejemplo, do you have money? ¡No lo creo! So, ¿ves? Utilicé lo mismo que con el verbo to be. El auxiliar lo utilicé al inicio de la oración o de la pregunta, pues claro. Y luego el pronombre, ¿ok? Another question. Do you speak English? Hello there, darling. Yes, I'm international. ¿Cómo respondemos a esto? Very easy. Pues podemos decir, yes, I do. Or, si es negativo, no, I don't. So, por esto te dije previo lo que es la conjugación del auxiliar do con el pronombre. Porque si yo tengo dicha pregunta, ¿ella trabaja aquí? Bien, ahí, como puedes ver, vamos a utilizar el auxiliar do or does. Pero, ¿cuál era la conjugación de ella, she, con el auxiliar? ¿Sería do or does? Pues bien dicho, does. So, sería she does, right? Pero, como sería una pregunta, yo voy a decir, does she work here? Does she work here? Muy bien. So, respondemos. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? O does not. So, así de simple, pues ya tenemos, en este caso, las dos tipos de pregunta. Alright? So, we have yes, no questions with the verb to be, and yes, no questions with the auxiliary do or does. Repasemos. Oh my God! Wow! Oh my God! Are you in this class? Yes, I am. Or no, I'm not. Very good. So, another question. Is this your cell phone? So we say, yes, it is. No, it isn't. Muy bien. So with the auxiliary do or does. Do you drink coffee? Oof, of course. Yes, I do. No,
I don't. Does she speak English? Yes, she does. Or no, she doesn't. Muy bien, so ahora debajo de esta descripción del video te voy a dejar un material el cual podrás practicar lo que acabamos de ver hace un momento, ¿ok? Yes, no questions with the verb to be and yes, no question with auxiliary do or does. So, está totalmente gratis, solamente son algunas preguntas y me gustaría que respondieras alguna de ellas, alright, en los comentarios, ¿ok? So, nunca pues te olvides de darme like y también suscribirte a mi canal. Y no te olvides de darle también a la campanita para que te llegue cualquier notificación de dichos materiales que yo pues publique. ¿Ok? Así tú serás el primero. Very good. So, aprendimos algo nuevo el día de hoy, ¿ok? Yes, no questions with verb to be or do or does. Very good. So, this was everything, guys, for today. I hope you have a wonderful day and see you on the next video. Bye bye.